El trabajo que presenta ante este jurado se denomina Síntesis y simulación molecular de un nanosistema de puntos cuánticos de óxido de zinc funcionalizado con teofilina y su evaluación hepatoprotectora. El jurado está integrado por los siguientes catedráticos, como presidentes el doctor Mario Isidoro Ortiz Ramírez, como primer vocal el doctor Tomás Eduardo Fernández Martínez, como segundo vocal el doctor Aldo Cristian Jardines Vera, como tercer vocal el doctor José Alfredo Pescador Rojas, como secretario un servidor el doctor Alberto Navarrete Peón, como primer suplente el doctor Víctor Manuel Muñoz Pérez y como segundo suplente el doctor Arturo Hernández Hernández. Con esto le cedo la palabra al presidente para que conduzca la ceremonia. Buenos días, muchas gracias, doctor Alberto Navarrete. Bueno, entonces vamos a empezar la exposición. Entonces te cedo la palabra, Aldo, para que hagas el favor de presentar tu trabajo. Adelante. Sí, bueno, buenos días a todos. Primero que nada, gracias a todos por acompañarme. Gracias también por las palabras de presentación. Y como ya se mencionó, es una presentación con el objetivo de que pueda obtener mi título de licenciatura. El título del proyecto es Síntesis y simulación molecular de un sistema de puntos cuánticos de óxido de zinc funcionalizados con teofilina y su evaluación hepatoprotectora. Mi nombre es Osvaldo Ochoa Vera y fue un trabajo en colaboración, ya que mi director es el doctor Aldo Cristian Jardines Vera, de aquí de la ESAT, y el doctor Tomás Eduardo Fernández Martínez de ICSA. Y bueno, para comenzar me gustaría con que ¿cuántos de nosotros no llevamos una mala alimentación? ¿O cuántos de nosotros no nos hemos tomado la facilidad de tomarnos un medicamento sin ninguna prescripción médica? Bueno, pues cada vez que hacemos esto estamos contribuyendo a que cada vez existan más enfermedades hepáticas. Y esto es importante porque las enfermedades hepáticas se encuentran dentro de las primeras 5 causas de mortalidad en México según el Sistema Nacional de Investigación y Salud. Y ninguno de nosotros está exento de adquirir algún tipo de enfermedad hepática, debido a que estas son ocasionadas por factores como infecciones virales, el consumo excesivo de alcohol, o el consumo excesivo de grasas, colestasis o agentes tóxicos. Y son estos últimos donde pueden entrar los medicamentos. Y es de hecho la automedicación la que amplía el panorama para que personas aparentemente sanas puedan adquirir insuficiencia hepática aguda. Una vez que se presenta esta hepatopatía, se manifiestan reacciones químicas y fisiológicas donde los trastornos inflamatorios son los dominantes. Cuando ocurren estos trastornos inflamatorios, existen afecciones directamente a los hepatocitos, comprometiendo su función y su estructura. Los hepatocitos son células que representan alrededor del 80% de la composición del hígado. Estos llevan a cabo funciones de desintoxicación de agentes externos. Esto lo pueden hacer gracias a que contienen proteínas llamadas citocromo P450, los que son encargadas de catalizar reacciones redox en la primera etapa de la transformación del fármaco. Si no se trata a tiempo, la insuficiencia hepática aguda puede existir una progresión de la enfermedad, pasando de tener un hígado sano a estetosis hepática, mejor conocida como hígado graso. Esta consiste en una acumulación excesiva de grasa en los hepatocitos, pero sin presentar una inflamación tan severa como es en el caso de la estetopatitis, que también se puede adquirir por infecciones virales o por el mismo uso de medicamentos. Si la progresión continúa, podemos desarrollar fibrosis o fibrosis severa, que es cuando existe tejido cicatrizal en el hígado. Si este tejido cicatrizal continúa aumentando en el hígado, pero también se llegan a presentar quistes o algunos tipos de tumores benignos, estaremos hablando de que ya se presenta una cirrosis, y si este tumor se sigue desarrollando y se convierte en maligno, llegamos a la última etapa, que es el hepatocarcinoma. Entonces, como hemos visto, el tener esta progresión a tiempo es muy importante. Sin embargo, los tratamientos actuales pueden llegar a ser muy costosos o no podemos a veces esperar tanto tiempo para un trasplante. Es aquí donde la nanotecnología se convierte en un área muy prometedora. Específicamente, el área de la nanomedicina y el uso de las nanopartículas es
Es un área que está trabajando en el desarrollo de nuevas terapias y nuevos diagnósticos para las enfermedades. Para este caso, las nanopartículas de óxido de zinc, o en nuestro caso, los puntos cuánticos de óxido de zinc, han demostrado destacar por tener propiedades biocompatibles, antibacterianas, antifúngicas y antigénicas. Y específicamente para tratar enfermedades, vemos que han tenido un buen desarrollo en tratar enfermedades como Alzheimer, diabetes, problemas cardíacos, o incluso se ha ocupado como agente hepatoprotector. Asimismo, dentro de los fármacos encontramos la familia de las metilxantinas, que no solamente han demostrado tener efectos potenciales para tratar trastornos respiratorios, sino que también dentro de esta familia encontramos una molécula llamada tefelina, que aunque es poco estudiada en el área de la hepatología, tiene efectos favorables en la protección del hígado, como lo pueden ser antiinflamatorios, antioxidantes, y con esto puede reducir significativamente la acumulación de grasa en el hígado, así como reducir la sensibilidad de la insulina. Entonces, con lo que se ha planteado, vemos que se ha estudiado la actividad biológica relacionada al daño hepático de las moléculas por separado, dejando a un lado los posibles efectos benéficos de una sinergia de ambos. Es por eso que nosotros nos planteamos como objetivo general el sintetizar y simular un nanosistema de puntos cuánticos de óxido de zinc funcionalizados con tefelina para su posterior evaluación de efecto hepatoprotector. Esto mediante el uso de un modelo experimental de daño agudo en ratas. Para llevar un orden del desarrollo del proyecto, nos planteamos los siguientes objetivos específicos, en el cual se realizó un estudio teórico computacional y de simulación molecular para investigar que exista un correcto acoplamiento del nanosistema y ver si este tipo de interacciones es viable. Después fue que sintetizamos los puntos cuánticos de óxido de zinc mediante el método de precipitación, y después buscamos poderlo funcionalizar con la tefelina. Para esto tuvimos que buscar dentro de esta parte un correcto agente entrecruzante que pudiera favorecer la interacción entre ambos. También para comprobar que la síntesis y la funcionalización fue exitosa, lo que hicimos fue ocupar técnicas de caracterización con la intención de confirmar la integración y también poder evaluar un poco de la morfología del nanosistema. Esto mediante técnicas de caracterización como microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de oro visible, espectroscopía de infrarrojo por transformado de Fourier y dispersión dinámica de luz. Y finalmente evaluamos el efecto del nanosistema de óxido de zinc con teofilina en un modelo de daño agudo por tetracloruro de carbono en ratas Wistar macho mediante la determinación de biomarcadores de funcionalidad hepática. Pasando a la parte de la metodología computacional. En la metodología computacional, para hacer el cálculo de energías, frecuencias y optimización, ocupamos el programa Gaussian 16 y como visualizador Gaussian U05. Antes de reportar los datos de las frecuencias, nos tuvimos que asegurar que todas las frecuencias obtenidas fueran positivas, para así evitar que estemos contemplando algún estado de transición, ya que un estado de transición estaría representando vibraciones imaginarias y estados de excesiva energía que no podríamos representar. Lo primero que hicimos en la metodología computacional fue realizar un estudio semiempírico por PM6, esto con la intención de obtener todos los conformeros posibles del sistema de cada molécula para después poder realizar la teoría funcional de la densidad por DFT. En el estudio por DFT, la intención es estudiar las propiedades electrónicas y las interacciones que pueden existir entre las moléculas. Para eso nos basamos en la escalera de Jacob, la cual es una analogía en la que principalmente la analogía de la escalera de Jacob se refiere a que es una escalera que te lleva al cielo. En este caso de la química computacional, el peldaño más alto representaría el cielo químico. Esto quiere decir que una simulación molecular puede ser capaz de representar en su totalidad cómo sería en físico un experimento, replicándolo casi al 100%, pero esto representa un costo computacional muy alto. Por eso el uso de la escalera de Jacob, el objetivo es establecer una relación entre la precisión y costo computacional. Para esto, nosotros para las moléculas individuales ocupamos el funcional LSDA, que es un funcional local, y la base 6-31 más GDP. Y para el cálculo de las interacciones moleculares ocupamos el funcional B3LIB, nos subimos hasta el peldaño de funcionales híbridos,
ocupamos la base DGDZVP. Es indispensable que en los métodos por DFT ocupemos tanto una base como un funcional. Esto debido a que la base es la que nos va a otorgar una geometría, una aproximación de la densidad electrónica y de la forma que van a tener los orbitales. Y el funcional lo que va a hacer es calcular una energía a partir de esa base que ya se otorgó. Dentro de los resultados computacionales, en el método semiempírico por PM6, vemos que, como se aprecia en la diapositiva, solamente nos enfocamos en la geometría. Aquí pusimos algunos ángulos y sus distancias, las distancias entre los átomos, pero para poder comparar esto, tener un punto de comparación con los resultados, obtuvimos los datos cristalográficos para el ácido cítrico y para la tefilina de la página CCDC, que nos muestra que dentro de los datos cristalográficos el enlace del hidrógeno en la posición 20 y el oxígeno en la posición 4 de la molécula representada en la imagen B es de 0.9 y nuestro resultado fue de 1. Entonces vemos que todavía se encuentra dentro del rango, al igual que las demás, como podemos verlo en el caso de la tefilina, que la distancia entre el nitrógeno 3 y el carbono 7 es de 1.38 y aquí es de 1.39. Entonces con esto podemos afirmar que los cálculos fueron buenos y que están muy aproximados a cómo se encuentran a la realidad. Esto nos permitió después seguir al primer peldaño de densidad local, calculado por DFT, en el cual lo hicimos para cada molécula individual. En este caso obtuvimos los valores de HOMO, LUMO, y a partir de estos pudimos hacer un cálculo de la electronegatividad y también el momento dipolar magnético. Bueno, aquí falta una μ, que es como se representa, pero se expresa, la letra B se pone en D de las unidades Debye, pero falta aquí poner la letra, que es del momento dipolar magnético. Y aquí este momento dipolar magnético muy cercano a cero lo que nos indica es que hay una apolaridad en este caso del cúmulo de óxido de zinc. Nosotros ocupamos un cúmulo de óxido de zinc de 24 átomos, guardando una relación 1 a 1 entre óxido y zinc. Para este caso, que sea una molécula polar es conveniente porque es la base de nuestro nanosistema. Entonces va a ser muy difícil que esta estructura se pueda llegar a romper. Y si comparamos el momento dipolar magnético del punto cuántico comparado con el del ácido cítrico, vemos que el del ácido cítrico es muy alto. Y esto debido a la presencia de grupos carboxilos en la molécula, que hace que se mueva hacia un lado la densidad electrónica. Pero también si nos basamos en la aproximación de Koopmans, que relaciona para DFT exclusivamente el orbital HOMO y LUMO con el potencial de ionización y la afinidad electrónica, donde el LUMO sería la afinidad electrónica, vemos que el valor del LUMO del ácido cítrico es más negativo que los demás. Esto quiere decir que es el que tiene la mayor tendencia a atraer electrones, a robar electrones. Entonces esto es lo que sirve para que sea un buen intercruzante y pueda facilitar una interacción entre ambos. También si comparamos el valor del LUMO de la tefilina, vemos que es el que presenta una afinidad electrónica menor. Esto es muy bueno porque sería la parte que va a recubrir nuestro nanosistema, sería la parte más externa. Eso quiere decir que al tener un valor de LUMO demasiado bajo comparado con los demás, va a facilitar que no exista una interacción tan fácil a la hora de ser administrado. Subiendo al peldaño de funcionales híbridos, donde ocupamos B3LIB y la base de DGDZVP, hicimos el cálculo de las energías de formación para el complejo del óxido de zinc y el ácido cítrico y para todo el nanosistema. Aquí podemos ver que es más negativa la energía del nanosistema, por lo tanto quiere decir que es más estable. Después hicimos las diferencias de las energías de formación para saber que el nanosistema es alrededor de 2152 kilocalorías sobre mol más estable que el complejo. Y pues esto es muy lógico porque el complejo tiende a ser muy electronegativo por sí solo y tiene un momento dipolar también muy alto. Entonces siempre va a estar buscando con qué interaccionar. A la hora que nosotros agregamos una tercera molécula a nuestro sistema, se va a lograr estabilizar, lo que se ve representado en las energías.
Y bueno, a partir de estos resultados vimos que la interacción podía ser favorable y por eso tuvimos la oportunidad de proceder con los resultados experimentales. Las partes teóricas son importantes debido a que en dado caso de que los resultados no hubieran sido favorables, hubiéramos optado por cambiar el proyecto o detenerlo, debido a que pues, con esto nos podemos ahorrar mucho en el aspecto económico, en tiempo, y también podemos reducir demasiado la contaminación. Pero como tuvimos buenos resultados, pues pasamos a la parte experimental. Y dentro de la parte experimental, lo primero que se hizo fue, antes de la funcionalización, fue realizar la síntesis de los puntos cuánticos de óxido de zinc. Esto lo hicimos mediante el método de precipitación, empleando dos soluciones etanólicas, una de acetato de zinc, que va a tener la función de ser donante de iones zinc 2+, y otra solución de hidróxido de litio, que se va a utilizar como base para formar la molécula de óxido de zinc. Después pasaríamos al proceso de funcionalización. En este caso, para el proceso de la síntesis de los puntos cuánticos, obtuvimos la solución 1 y solución 2 de acetato de zinc e hidróxido de litio. Estas las dejamos en agitación hasta que se disolvieron en su totalidad, para después poder verter la solución 2 en la solución 1. Esto lo hicimos de una forma lenta y por goteo para evitar las aglomeraciones que pueden existir del nanosistema, y lo dejamos en agitación. En este punto de la agitación es cuando se empezarían a formar la molécula de hidróxido de zinc. Pero para formar la molécula de óxido de zinc necesitamos hacer una rampa de calentamiento. Se hace con rampa de calentamiento ya que al estar tratando con sistemas nano buscamos que no exista una diferencia tan grande de tamaños. Entonces por eso lo hacemos mediante una rampa hasta llegar a una temperatura de alrededor de 70 grados centígrados, y esto es debido a que es termodinámicamente más estable cuando está a temperaturas muy altas el óxido de zinc que el hidróxido de zinc. Por eso es que se calienta. En esta parte ya tendríamos la formación de las nanopartículas. Entonces procedemos a hacer el centrifugado y el secado para su posterior recolección. Una vez que obtenemos las nanopartículas, pasamos a hacer la parte de la cobertura con el ácido cítrico. Para esta parte ocupamos una solución 3 que va a contener los puntos cuánticos de óxido de zinc y una solución 4 de ácido cítrico, y se repite un poco el proceso. Vamos a verter también por goteo la solución 4, la solución 3. Pasamos a un proceso de agitación para después pasar al secado, al centrifugado y al secado. En el secado debe ser a temperaturas no tan altas comparados con el secado anterior, ya que aquí no podemos pasar una temperatura de 38 grados centígrados, ya que si la pasamos es muy probable que se empiece a degradar nuestro nanosistema debido al ácido cítrico. Una vez que sale del secado, hacemos la recolección de nuestro complejo, que son las nanopartículas recubiertas de ácido cítrico, y tenemos que después, en la última parte de la funcionalización, hacerlo interaccionar con la teofilina. Para este caso debemos guardar una relación equimolar 1 a 1 entre el complejo y la teofilina, para posteriormente ser mezclados y también hacer el proceso de molienda. Esto se hace en un ambiente húmedo. Por cada 150 gramos que vayamos a añadir debemos poner 2 gotas de agua, y posteriormente podemos hacer la recolección de nuestro nanosistema. Bueno, aquí en esta parte hubo unos problemas a la hora de pasar la presentación a otra computadora, pero dentro de los resultados, bueno, no sé si pongo por acá. Dentro de los resultados experimentales, uno de los primeros que se hizo para saber las técnicas de caracterización fue ocupar la espectroscopía de UV visible. En este caso podemos observar que se encuentra en un pico de alrededor de 325 nanómetros. Esto se encuentra dentro del rango del pico característico del óxido de zinc. Normalmente el óxido de zinc en bulto tiene una banda de absorción en alrededor de 335 a 345. Nosotros tuvimos un corrimiento hacia la izquierda, lo cual implicaría en el espectro electromagnético tener un corrimiento hacia el azul, lo cual nos hablaría de un posible confinamiento cuántico. A partir de esto nos fue posible calcular el band gap o la banda prohibida del material.
En este caso, para nuestros puntos cuánticos fue de 3.82 electrovolts y normalmente el bandgap para el material en bulto es de 3.37 electrovolts. Este ensanchamiento del bandgap nos habla de que sí se puede estar confirmando la existencia de un confinamiento cuántico en este proceso. Solamente son esas dos. Sí. También hicimos el análisis de la morfología. En este caso, estas morfologías son exclusivamente de las nanopartículas. Lo hicimos la primera es a un aumento de 600, se hizo a 1700 aumentos y la segunda a 6000 aumentos. La primera tiene un diámetro aproximado de unos 15 micrómetros y la segunda, la imagen B del lado derecho, tiene un diámetro aproximado de unos 10 micrómetros. Y bueno, también para los puntos cuánticos, todavía nada más, se realizó una emisión espontánea bajo luz UV. Esta caracterización se hizo segundos después de que terminamos la síntesis, porque como es un sistema de nanopartículas y es un sistema que es coloidal, tienden a aglomerarse muy rápido, por eso luego, en cuanto termina, hacemos la parte de la funcionalización. En este caso, al evaluar solo las nanopartículas, variamos un poco las condiciones de trabajo, condiciones como el tiempo, la concentración y la temperatura para poder tener diferente tamaño de partícula. Está asociada la imagen que emitió en un color verde en un tamaño aproximado de partícula que va desde los 5 a los 7 nanómetros y el de la solución que emite en un color azul de un diámetro menor a 5 nanómetros. El estudio se había quedado hasta esa parte, pero logramos hacer una aproximación un poco mejor, en la cual, buscando bibliografía, encontramos una ecuación propuesta por Min-Yang Chen, que es exclusiva para los puntos cuánticos de óxido de zinc, donde a partir de su banca podemos relacionarlo con el diámetro de la nanopartícula. Y sustituyendo nuestros datos, tenemos que el diámetro de nuestra nanopartícula es alrededor de 1.05 nanómetros, lo cual concuerda con los efectos que mencionábamos anteriormente del confinamiento cuántico, ya que el radio de excitón de Bohr para el óxido de zinc es de alrededor de 2.34 nanómetros. Al nosotros tener un diámetro de partícula menor a ese, estamos haciendo un confinamiento y estamos restringiendo el movimiento de los electrones en las 3 dimensiones, por lo tanto podemos tener un punto cuántico que es un material 0 dimensional. A partir de esto podemos calcular algunos otros valores, como por ejemplo el volumen del punto cuántico, esto partiendo de que tenemos una morfología esférica. Hacemos el cálculo del volumen de nuestro punto cuántico a partir de nuestros datos. Con esto podemos también hacer una aproximación del área superficial de cada punto cuántico que sea esférico. Y esto es importante debido a que mientras el área superficial sea mayor, va a tener una mejor posibilidad de interacción. Y esto nos va a beneficiar a que se pueda anclar mejor el ácido cítrico. Después también podemos tener el número de moles. El número de moles lo podemos calcular a partir de la masa, ocupando el dato de la densidad que ya se conoce del óxido de zinc, y obtenemos un número de moles de 4.15 por 10 a la menos 23. Este número de moles es importante porque en trabajos posteriores se podría ocupar para hacer un cálculo de dosis. También podemos, se calcula el volumen de la celda hexagonal compacta, que es HSP. Esto es porque el óxido de zinc tiene su estructura cristalina tipo bolsita y esta es hexagonal compacta. Con esto podemos sacar el número de celdas, que en este caso son 4.23, y para calcular el número de átomos por punto cuántico solamente tenemos que multiplicar el número de celdas por el total que contiene, que serían 6. Entonces vemos que hay un total de 25.36 átomos por cada punto cuántico que nosotros tenemos. Y esta aproximación, nosotros elegimos el cúmulo de
24 átomos de óxido de zinc, y fue coincidencia que se acercó mucho. Ocupamos ese punto cuántico porque es el que está registrado como un número mágico. El número mágico lo ponen porque es la estructura que en la bibliografía está reportada que es la más favorable a presentarse en la naturaleza, y con esto confirmamos que sí es así y que un punto cuántico de nosotros que sea esférico cuenta con esta cantidad de átomos. Esto ya es una microscopía electrónica de la parte de barrido, de la parte de todo el nanosistema. Como podemos ver, ya se presentan agregados. Esta fue tomada a 850 aumentos y esta fue tomada a 10.000 aumentos. En esta imagen, que ya es del nanosistema, podemos ver que hay formación de capas. Esto es característico de sistemas funcionalizados. Esto nos podría ya empezar a sugerir una correcta funcionalización del nanosistema. Aparte vemos que la superficie es rugosa, lo cual nos habla de que puede presentar también una buena capacidad de carga para el fármaco. Dentro de la caracterización por DLS, que es la dispersión dinámica de luz, nos sirve para saber más o menos el tamaño promedio de nuestro nanosistema. En este caso, el tamaño promedio del nanosistema está alrededor de 375 nanómetros. Pero no solamente nos sirve para esto la dispersión dinámica de luz. Como podemos ver, sigue una distribución normal, y que presenta una distribución normal es bueno porque se ha reportado que para sistemas coloidales representa que va a tener una menor tendencia a sedimentarse, y esto para aplicaciones a la hora de ser administrados en biomodelos es bueno. Y en esta técnica de caracterización, que es la microscopía por infrarrojo con transformada de Fourier, es la que nos puede dar una aproximación más exacta del acoplamiento que existe del nanosistema. En este caso tenemos el espectro A, B, C, D y E, que están relacionados con el óxido de zinc, el ácido cítrico, la teofilina, el complejo de óxido de zinc con el ácido cítrico y ya todo el sistema funcionalizado. Aquí podemos ver que el óxido de zinc pues, presenta su banda característica en un número de onda que va alrededor de los 3200 a los 3600 de número de onda, y este es el pico de absorción de los grupos hidroxilo. En este caso, si nosotros comparamos el óxido de zinc cuando ya fue recubierto con el ácido cítrico, vemos que existe una atenuación de estos grupos funcionales. Este es un resultado esperado debido a que estos grupos funcionales quedarían en una capa más interna del nanosistema y quedarían más expuestos los grupos funcionales pertenecientes al ácido cítrico, que son los grupos carbonilos, que los encontramos aquí presentes. También sigue estando el pico característico del óxido de zinc, que es como su huella digital. Entonces podemos decir que aquí sí hubo una correcta cobertura por parte del ácido cítrico, y a la hora de compararla con la del nanosistema vemos que está un poquito más atenuada aún más. Esto quiere decir que quedaron un poco más internos ahora. Sin embargo, la banda del grupo carbonilo sigue estando casi igual. Esto es debido a que la teofilina también presenta grupos carbonilos en su estructura, y la teofilina tiene esta huella dactilar. Y aquí también en el nanosistema vemos que está presente la huella dactilar de la teofilina, con lo cual podríamos decir que hubo una correcta funcionalización del nanosistema. Posterior a estos, pasamos a la metodología en vivo, donde se utilizaron ratas Winstar macho y se monitoreó su actividad conductual y sus signos visuales por un periodo de 3 días, y se les administró el nanosistema, los puntos cuánticos de óxido de zinc y la teofilina, como se muestra en el siguiente esquema, en el que empezamos la administración a las 7 de la noche. Se administró el fármaco y el vehículo. El vehículo del fármaco siempre fue carboximetilcelulosa, y el vehículo del tetracloruro de carbono fue aceite mineral. En este caso vemos que empezamos con la administración a las 7 de la noche. La siguiente administración se hizo a 12 horas después, a las 7 de la mañana, y 2 horas después se indujo el daño con tetracloruro de carbono. Esto se hace así porque recordemos que buscamos que exista un efecto hepatoprotector,
por esos administrantes y después, 10 horas después, se volvió a administrar el fármaco para el siguiente día poder realizar el sacrificio. Todo este proceso lo hicimos basándonos en la norma SOS 062 de 1999, la cual nos habla del cuidado que debemos de tener con animales de laboratorio. Todos tuvieron un trato digno y hicimos un total de 9 grupos, cada uno con 6 biomodelos, y después de 38 horas se hizo el sacrificio por medio de examinación a través de una función cardíaca bajo anestesia y pudimos determinar los siguientes parámetros bioquímicos. Esta fue la forma en la que los grupos se dividieron. Aquí están los 9 grupos. Del 1 al 4 fueron los grupos control, donde el grupo 1 fue el grupo control de controles. No se le administró nada más que los vehículos del fármaco y vehículos del daño. El grupo número 5 fue el grupo dañado, solo se le administró el vehículo y el tetracloruro de carbono para causar daño. Y los demás grupos, los últimos 4, fueron los grupos reto, en los cuales los grupos 8 y 9 fueron los que evaluaron nuestro nanosistema. Dentro de los resultados in vivo, a partir de ahora todas las gráficas que vengan van a presentar la misma disposición, en las cuales las primeras 4 gráficas van a ser los grupos control, la gráfica en la posición 5, que es la del medio, es la del grupo dañado, y las últimas 4 son el grupo reto, enfocándonos en las últimas 2, que son de la de nuestros nanosistemas en diferentes dosis. En este caso, evaluando el efecto en los marcadores que indican un efecto anticolestático, en el caso de fosfatasa alcalina podemos ver que cuando se administra tetracloruro de carbono sube la actividad enzimática por el daño que se está generando. Sin embargo, a la hora de poder compararlo con nuestros grupos reto, vemos que sí presenta una diferencia estadística, ya que las letras A y B representan A representa una diferencia estadística con respecto al grupo control de controles y B una diferencia estadística con respecto al grupo de tetracloruro de carbono. En este caso vemos que el nanosistema presenta una buena prevención al daño, en este caso vemos que también el grupo control de óxido de zinc se elevó casi al mismo nivel que el grupo dañado con tetracloruro de carbono. Esto no representa un daño en sí, ya que en el caso de la fosfatasa alcalina estamos ocupando zinc. Entonces el zinc es un metal bivalente similar al magnesio, y el magnesio se ocupa como cofactor en la determinación de fosfatasa alcalina y también en alanina aminotransferasa. Entonces eso es lo que nos puede estar ocasionando que exista ese aumento de la actividad enzimática de fosfatasa en el óxido de zinc en el grupo control. También analizando el efecto anticolestático debido a gamma-glutamina peptidasa, vemos que nuevamente el grupo con tetracloruro de carbono ocasionó un daño, pero todos los grupos reto y los grupos tratados con el nanosistema tuvieron nuevamente una prevención del daño. En esta gráfica también podemos observar que el grupo control del nanosistema tuvo una depresión muy grande, comparada incluso menor que la del grupo control. Esto se debe, y una de las acciones debidas a esto puede ser, como lo indica Sato en el 2001, debido a que el zinc promueve que se generen metaloteínas. Estas metaloteínas han demostrado tener mucho mejores efectos antioxidantes y ganándole incluso al glutatión. Entonces el hígado, al tener una menor necesidad de metabolizar el glutatión, va a producir menor gamma-glutamina peptidasa, y eso se puede ver este crecimiento en esa barra. También dentro de los efectos anticolestáticos encontramos al marcador de bilirrubinas totales. Vemos que la concentración de bilirrubinas aumenta nuevamente en el grupo de daño, pero el grupo tratado con el nanosistema en una dosis de 100 miligramos tuvo nuevamente, redujo casi en niveles normales el daño nuevamente. Y pues esta gráfica de las bilirrubinas nos hace constatar que entonces
sí hay un efecto anticolestático también. Dentro de los efectos antioxidantes, evaluamos la actividad de catalasa y de peroxidación lipídica. Aquí podemos ver que sí presenta nuevamente el grupo con tetracloruro de carbono un daño. Los demás grupos reto presentan nuevamente una prevención del daño, y también hay un aumento en la actividad en el grado de estrés oxidativo cuando se ocupa el óxido de zinc. Esto se puede ver a que cuando existe un daño muy grande, cuando puede ser un daño crónico, puede que exista una depresión total de este indicador. Esto nos indica que el hígado sigue siendo funcional y que está haciendo lo posible por poder combatir ese agente externo. En este caso, el óxido de zinc ha reportado que activa la vía de señalización NRF2, y por lo tanto esta vía de señalización es la que potencializa la producción de glutatión, de catalasa y de superóxido dismutasa, los cuales podrían contrarrestar ese efecto de estrés oxidativo. Lo mismo pasa para el caso de peroxidación lipídica. El óxido de zinc sigue presentando, los grupos tratados por un nanosistema que presenta óxido de zinc sigue presentando una diferencia estadística en comparado con el grupo control. Se puede ver a lo mismo de la activación de la vía de señalización NRF2, y los grupos reto también presentan una disminución del estrés oxidativo. Dentro del efecto antinecrótico, evaluamos el indicador de alanina aminotransferasa. Para este caso, vemos que hay un aumento del grupo tratado con tetracloruro de carbono, y los demás grupos tratados con el nanosistema y los grupos reto, la mayoría presenta nuevamente una prevención del daño. Esto se puede deber a que el óxido de zinc también tiene un efecto, como ya se mencionó, al igual que en fosfatasa, de cofactor. Entonces, por eso es que también existe este aumento. Y en el último marcador, que es el efecto sobre el metabolismo energético, donde se evaluó el glucógeno hepático, vemos que bajó la cantidad de glucógeno hepático en el grupo dañado. Y en los demás grupos, en los grupos reto, intentó tener una prevención del daño que esto ocasionó. Sin embargo, también presenta una diferencia estadística el grupo tratado con la teofilina. Esto se debe a que la teofilina es parte de las metilxantinas, y como ya también lo ha mencionado la doctora Vargas Posada en el 2003, junto con el doctor Muriel, las metilxantinas y la teofilina de esta familia tiene la capacidad de inhibir las fosfodiesterasas. Cuando se inhiben las fosfodiesterasas, existe un aumento en AMP cíclico, y el aumento de este AMP cíclico hace que se inhiba la vía de señalización NF-κB, la cual es la que produce las citocinas de inflamación como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, que son proinflamatorios. Y bueno, a partir de esto pudimos plantearnos las conclusiones. Las conclusiones de nuestra simulación molecular obtuvimos que el nanosistema es termodinámicamente estable, tiene propiedades electrónicas equilibradas entre estabilidad y reactividad, pero la inclusión de la teofilina aumenta la polaridad global y la capacidad de aceptar electrones. Esto, si bien es cierto, pero es exclusivo para la parte de simulación. Lo que sucede en esta parte es que la simulación no está contemplando que en la parte experimental queremos hacer como si fuera un encapsulado. Entonces, al tener el nanosistema que es por capas, no tendríamos una polaridad dentro de la molécula, ya que la densidad de carga estaría en el centro y en el exterior estaría la teofilina, que como ya vimos presenta una baja afinidad electrónica. Entonces, esto es bueno porque podríamos decir que nuestro nanosistema es apolar, y si es apolar tiene una mayor posibilidad de traspasar la membrana a la hora de la administración. En la parte de la síntesis, funcionalización y caracterización,
nos fue posible obtener que la síntesis por el método de puntos cuánticos de óxido de zinc por el método de precipitación fue exitosa y se puede llegar a tener un control casi preciso del tamaño y de algunas propiedades ópticas. La funcionalización con la teofilina, pues, usando el ácido cítrico como agente acoplante, nos permitió la formación de un nanosistema que fuera estable y que destaque por sus propiedades de la liberación del fármaco o en aplicaciones de tecnologías avanzadas. Dentro de las pruebas in vivo, podemos destacar que el nanosistema es una potencial estrategia terapéutica prometedora en el tratamiento del daño hepático. Esto debido a la acción multifactorial del nanosistema que combina los efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antinecróticos. Ahora, dentro de las perspectivas que tenemos del proyecto, se encuentra estudiar todavía más los mecanismos de liberación que puede llegar a tener la farmacocinética del fármaco, la farmacodinámica del fármaco también podemos estudiarla. En esto también entran las interacciones biológicas y estudios de imaginología para ver en qué lugares del cuerpo es donde también puede interaccionar o se queda el fármaco. Sabemos que por el óxido de zinc y la teofilina normalmente tienden a ser metabolizadas en el hígado y por eso sabíamos que podía llegar a tener ese resultado final de interacción en ese órgano, pero desconocemos las demás. Por eso también tendríamos que hacer más estudios de toxicidad y seguridad, hacer también un escalado de síntesis, debido a que cuando necesitamos hacerlo en mayor proporción, puede que ya no tengamos la misma morfología ni los mismos tamaños de partícula. Por eso es importante cuidarlo. Lo más cercano que tenemos en la actualidad para hacer un tamaño de partícula, digamos, homogéneo en todo, es las síntesis por microfluidos que se ocupan por máquinas. Entonces es lo más cercano que tenemos para síntesis de nanomateriales que sean homogéneas y tener también, si se cumple con todo esto, poder pasar a los estudios clínicos y posterior a eso pues intentar lo que siempre todos buscan, que es una patente. En este caso, en el ámbito de pues, lograr una patente, habría unos pasos que entre comillas podrían facilitarse debido a que la teofilina pues ya es un fármaco reportado y el óxido de zinc también se ocupa como fármaco en algunas ocasiones, lo cual podría facilitar este proceso. Y eso sería todo en parte de la presentación. Gracias. Y pues no sé si tengan... Muchas gracias, Osvaldo. Sí. Vamos a pasar a lo que es la primera réplica. Les recuerdo al jurado que solamente vamos a tener 10 minutos por cada uno de nosotros y no se realizar felicitaciones hasta el final, claro. Entonces vamos a empezar con el primer vocal, que sería el doctor Tomás Eduardo Fernández Martínez, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Recordar que son los celsius no centígrados. Sí. ¿En qué concentraciones molares se encontraban las soluciones que utilizaste? ¿Son reacciones 1 a 1 para desde las primeras que vas formando en el sistema? Sí, para formar el sistema, sí, todas guardamos una relación 1 a 1. Las concentraciones sí están reportadas en las tesis. Aquí por cuestiones del programa que ocupé para que me dejara hacer el diagrama, no me dejaba incluir ya mucho texto, pero sí, la mayoría guarda relaciones 1 a 1, a excepción de cuando llegamos a la parte de la funcionalización, ya que en la funcionalización las soluciones guardamos una relación 8 a 2, pero es solamente para preparar la dilución, que la dilución debe ser una relación 8 a 2 de etanol-agua y se deben hacer en 10 mililitros. Entonces, nada más para la parte del ácido cítrico, la solución es 8 a 2 y las nanopartículas 8 a 2, pero ya al momento de interactuar ambas soluciones sigue siendo relación 1 a 1. Justamente es lo que también a preguntar, hablabas de las soluciones etanólicas y que se hicieran en etanol absoluto o estaban conectadas. No, es etanol absoluto. Absoluto. Sí. Y después utilizas agua para disolver. Sí. Ok. Perfecto. Eso me queda todavía duda si había
problemas si estaba el sistema con agua, que puede emitir ruido, con algunas esferas de sobreadaptación que no te permitía de manera adecuada no la información del nuevo sistema. Ok. De tus resultados, obviamente, ya de la parte biológica, que es lo que más también me compete, un poco tú también, ¿qué es lo que de tus discusiones y lo que viste de estos resultados, quiénes son los estudios similares después de que has visto algunas explicaciones del por qué hubo algunos resultados raros, ¿verdad? Que pudieran pensarse que están generando daño, no lo son. En realidad, ¿quiénes han tenido resultados similares? Por ejemplo, Sato o Hassan en 2017. ¿Ellos qué evaluaron? Hassan en el 2017 hizo un estudio donde evaluó la actividad justamente de nanopartículas de óxido de zinc para tratar hepatocarcinoma. Entonces tuvo resultados muy similares, donde también se elevaban estos mismos grupos, y las explicaciones que di fueron relacionadas y sacadas de esos resultados que él obtuvo. Del mismo modo, los resultados que se obtuvieron por el doctor Tomás Eduardo Fernández Martínez, por usted, y por el doctor Muriel, cuando trabajaron con semillas de chía y con metilxantinas, demostraron que sí aumentan que las metilxantinas tienen efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios debido a la inhibición de las fosfodiesterasas. Okay. ¿Qué metilxantina se parece o es uno de los antecesores que ya se han evaluado en modelos agudos? Pues dentro de las familias de las metilxantinas tenemos la teofilina, la teobromina y la cafeína. En este caso, la más evaluada y la que normalmente se le realizan más estudios a nivel general es la cafeína. De hecho, los estudios realizados por el doctor Muriel y la doctora Vargas ocupan mucho la cafeína. ¿Y tuvieron resultados similares? Sí. Protección. Bueno, algo que también si nos gusta la gráfica del hipócrita, bueno, nuevamente las emociones que vimos con el óxido de zinc fueron ostensibles, ¿verdad? En cuanto a es un cofactor que también está reportado tanto en humanos como en los animales e in vitro. Entonces, bueno, eso nos tranquiliza un poco los nervios de que se estudian elementos de estos marcadores. Pero en el caso del glucógeno, recordad que no solamente es la propiedad inmunomoduladora, antiinflamatoria, sino que también pues está teniendo que ver el nutricíclico y las sinasas de proteínas desde el nutricíclico sobre la regulación de la síntesis del glucógeno, lo cual se va a ver inhibido cuando aumenta el nutricíclico, y esa es la razón por la que estás teniendo una disminución, ¿no? El glucógeno, ¿qué tan sensible es como un marcador de daño de posibilidad? Sí, es muy sensible el glucógeno, debido a que de hecho hasta en eventos que tenemos cotidianamente, con que nos asustemos mucho o tengamos un evento de estrés muy estresante, muy excesivo, podemos llegar a tener una depresión de este marcador. De 2 horas ¿no? Ok. Justamente ahorita se me está viendo la otra pregunta. Se me fue la que iba a hacer, que no la noté por ver si ahorita me había sacado la duda. De las exigencias, la cafeína. ¿Por qué se hace tan estudiada la cafeína? Es porque es lo que está pues, más presente en la naturaleza. De hecho, está muy presente en los tés, en algunas verduras, pero bueno, en general las metilxantinas, las tres que mencioné, pero la cafeína se encuentra en mayor como biodisponibilidad en la naturaleza, y pues también consumimos varios productos que contienen cafeína. Yo creo que por eso es que por eso estamos en el la cafeína, los estudios que hay, las bebidas de refrescos de cola, los tés, ¿no? Sí, que los contienen.
se, o es porque se están modificando algunas de señalización interna? No, es por la modificación de las guías de señalización, más que nada porque es cuando modifica la NFKB la que hace que existan, que tenga estas propiedades de antioxidantes. De antioxidantes de NFP2, ¿no? Justamente. ¿En la estructura no tiene nada que ver? Pues dentro de la estructura también encontramos una diferencia dentro de su densidad electrónica, pero como ya vimos en los estudios computacionales, estas no tienen una tendencia tan grande a atraer electrones. Claro, no es posible sistemas conjugados, ¿no? Sí, presenta los grupos carbonilo, nada más. No hay enlaces conjugados, no hay dobles y simples enlaces y OHs, que eso sería difícil con otros tipos de moléculas de productos naturales. Ok, por mi parte es todo, gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pasamos con el segundo vocal, doctor Carlos Cristian Martínez Guerra, por favor. Gracias, doctor. Gracias a todos los presentes. Osvaldo, yo me voy a ir a la parte computacional. Sí. No sé por qué, pero me llama la atención. ¿Me puedes recordar? Ya comentaste lo que es una base, lo que es un funcional, está interesante. ¿Por qué se ocupan opciones difusas y polarizadas? Bueno, en este caso ocupamos funciones, no me había preparado, pero se ocupan funciones difusas y polarizadas debido a que al añadir este tipo de funciones, son las que están de este lado, permite describir los electrones que pueden llegar a estar más alejados, y las polarizadas nos puede añadir la facilidad de que exista una deformación dentro de los orbitales. Por ejemplo, dentro de las bases que se ocuparon, la 6-31 más GDP y la DGZVP, es un poco más compleja esta base, debido a que presenta de hecho una mayor polarización. Eso quiere decir que tiene una mayor flexibilidad en sus orbitales para poder ser calculados, aparte de que el hecho de que hayamos ocupado la DGZVP ocupando el funcional vector-lib, pues es porque tiene la intención de que es normalmente utilizada para metales o para complejos, y en este caso vamos a estudiar los complejos. Por eso ocupó esta base en el caso de vector-lib, y en el otro caso ocupamos la base 6-31 más GDP, porque se ocupa normalmente para moléculas orgánicas o para moléculas inorgánicas que puedan llegar a ser muy pequeñas. Entonces, por eso ocupamos esta, y con esto podemos también reducir un poco los costos computacionales. No llegamos al peldaño más alto de la escalera de Jacob en el caso de hacer en el estudio de estudiar todo el nanosistema, por lo mismo de los costos computacionales, y los datos que buscábamos se podían obtener sin problema cuando el funcionario híbrido. Ok, y tomando eso último, entonces, ¿por qué no llegar a ese peldaño de máxima divinidad? ¿Qué costo computacional? Máquina tenías, ¿no? Sí. Puedes correr en supercomputadoras, pero ¿cuál es el problema atomísticamente de correr o llegar a esa divinidad? Que, bueno, para correr en esa parte se puede correr con una mayor cantidad de átomos, pero esto, pues como ya bien dice, representa un costo computacional muy alto, y normalmente se ocupa para moléculas que sean más porosas o para complejos ya demasiado grandes, donde se necesita estudiar la interacción precisa de varios enlaces internos y también los enlaces de las energías de formación. O sea, ¿podría correr estos sistemas de más de 100 electrones con funcionales y bases aproximadas al cielo deseado teórico? Lo mismo que hicimos, pero subiendo un peldaño más, sí, es correcto. ¿Se puede? Sí. ¿Sí? ¿Puedo llegar al último peldaño y correr tantos átomos como yo quisiera? Pues no se puede tanto, hay algunos que sí acepta, hay algunos otros que no aceptan con tanta facilidad. La verdad sí desconozco cuáles son los átomos que acepta con mayor facilidad. Para eso me basé en el manual del programa Gaussian para saber qué funcional es el más adecuado.
está bien, o sea, el funcional y la base deseada o debida estar bien justificada. ¿Qué significa el D y el P ahí entre paréntesis en el 6-31 más que y DP? ¿Estos? Es la función polarizada, son los orbitales. ¿La D y la P es difusa y polarizada? No, la difusa es el signo de más y las polarizadas es de P. ¿Y qué significa el D y el P? Los orbitales que se van a añadir al cálculo para Que se le van a ir sumando, ¿no? Son sí. contribuciones a las mejoras para que estas bases puedan lograr ver esa distribución energética. Eso es correcto. Pero me causa duda, vamos a la escalera, ¿nos podrías apoyar con la escalera de Jacob? Porque todavía no has contestado esa pregunta. Es vamos a ver, ¿cuántos niveles son, Osvaldo? Me parece que son 5. 5, muy bien. Y nosotros llegamos a escalar el primero, que son densidades locales, y el tercero, el cuarto, ¿en cuál nos quedamos? El cuarto. Funcionales híbridos. Funcionales híbridos. Muy bien. Entonces, para llegar al último, ¿cuáles son? ¿Cuál es el orden peldaño? El primero es locales de densidad, funcionales de densidad local. Después pasamos a gradientes generalizados. Después a meta-guía, que son los meta de lugares generalizados. Después los funcionales híbridos y después los funcionales de largo alcance. Los de largo alcance, ¿crees que podamos llegar a esos de largo alcance? No. ¿Por qué? Por la cantidad de átomos que estamos utilizando en el sistema. Entonces tienen una limitante atomística. ¿Cuántos átomos aproximadamente podría yo correr con funcionales de corrección de largo alcance? No, la verdad es que no recuerdo cuál es la cantidad que podríamos correr con esto. Pero hay una limitante. Es por el número de funciones que va a ir ejerciendo la ecuación. ¿Estás de acuerdo? Sí, entre más subamos en la escalera, el programa pues va a tener que ir resolviendo cada vez más integrales y resolviendo cada vez más funciones. De hecho, los funcionales locales lo único que tienen es la densidad electrónica en sí. El gradiente generalizado pues agrega un gradiente a esta donde ya no solamente es la densidad de un solo focalizada, sino que ya puede tomar en cuenta la diferencia que existe entre estos valores al contemplar las distancias. Meta-guía pues solamente agrega que ahora también se va a tomar una interacción de los electrones de valencia que puede llegar a tener el sistema, llegando también a los funcionales híbridos, que los funcionales híbridos hacen una combinación de estas dos, pero también añade algunas correcciones que normalmente se hacen por el método de Hartree-Fock. Y esto es importante ya que aquí estas correcciones no las hay y son debido a que a veces presenta unos ciertos errores la teoría funcional de la densidad. Y los funcionales de corrección de largo alcance es cuando ya se tienen más tipos de correcciones para el cálculo del T, pero también se puede llegar a tener un estudio de los electrones de los orbitales más externos. Ok. No iba a preguntar, de hecho no lo tenía anotado, pero lo acabas de mencionar. ¿Por qué comentas errores en la teoría de densidades de función? Porque hay veces en las que pueden existir a la hora de hacer los cálculos de las energías, a la hora de hacer las integrales, pueden existir ciertos cálculos debido a que tienen que excluir unas ciertas condiciones. Esas condiciones, como por ejemplo, pueden ser en la diferencia de estas dos, que aquí no está incluyendo un gradiente y aquí sí incluye un gradiente. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, si comparamos este resultado con no quiere decir que este resultado esté mal, solamente quiere decir que este es mejor porque incluye más cosas. Entonces, lo podríamos tomar como si fuera un error, pero no es así. Entonces quiere decir que, bajo lo que nos acabas de comentar, que sería más recomendable correr siempre con los de arriba, ¿no? Si no quiero no cometer errores, pues me voy directamente arriba. Pues no por el costo computacional. Y es dependiendo lo que necesitemos buscar en el sistema. Por ejemplo, nosotros nos interesaba solamente la densidad local de cada molécula por separado. Entonces, por eso ocupamos el funcional de la densidad local. No tiene caso intentar ocupar este funcional.
final es como querer matar una mosca con una pistola, no tiene caso si solamente vamos a necesitar lo mínimo. Ok, bien. No son tanto como errores, son correcciones. Hace un momento lo mencionaste bien, son correcciones en donde uno va tratando de acercarse a algo que mencionaste en esta parte de tu presentación, que es acercarnos hacia la parte experimental. O sea, queríamos ubicar justamente esa similitud con la parte experimental. Entonces, ¿qué me permite obtener con los datos computacionales? Pues, por ejemplo, las energías de los ohmos y de los lumos. ¿Y para qué me interesa saber el omo y el humo en los acoplamientos moleculares? Es importante que tengamos el valor de omo y lumo en el acoplamiento porque pues, es donde se va a presentar el orbital máximo ocupado y el orbital más bajo inocupado. Esto es importante porque de ahí se puede calcular también y sale el band gap, que es la energía necesaria para poder llevar de un sistema a otro para que pueda existir esa excitación y que a lo mejor se pueda formar el complejo. Ok, que se pueda formar el completo. Entonces me llama aquí la atención algo que mencionas desde el título de la tesis. ¿Qué significa que sea funcionalizado? Que sea funcionalizado es que pueda llegar a existir una interacción entre dos o más moléculas, pero que esta interacción continúe manteniendo las funciones de cada una y las pueda potenciar, logrando, bueno, intentando tener un efecto sinérgico de ambos. Ok, en nanotecnología funcionalizado es conservación de la función. En nanotecnología, No, un fármaco funcionalizado es conservación de la función. No, funcionalizado es eso, que pueda existir la interacción, pero se busca que se pueda conservar la función. Pero podemos llegar a tener funcionalizaciones que no conservan alguna otra función. Como por ejemplo, podemos llegar a tener interacciones a la hora de buscar algún polímero que sea de alguna base polimérica con nanopartículas. Entonces podemos decir que se hizo como un recubrimiento, pero en realidad se está funcionalizando la superficie. Se le está aplicando ahora una función al biopolímero. Si antes por sí solo el biopolímero tenía a lo mejor algunas ciertas propiedades, puede que al agregar este tipo de nanopartículas degrade esas propiedades, pero se está integrando en esa parte del sistema. Ok, hay que revisar esa terminología. Muy bien, Eduardo. En este punto me llama la atención, voy a ser un poquito más ambicioso. En el sistema biológico, ¿de qué forma se irían descomponiendo las moléculas en el proceso? Pues de que el ratoncito lo va a consumir y se va a ir descomponiendo, ¿no? Tenemos un complejo, tenemos las partículas de óxido de zinc, por otro lado tenemos el ácido cítrico y por último la teofilina. Están sumando, se están separando. Esto es porque si se separa el ácido acético, pues le vas a causar una fuerte gastritis al paciente, ¿no? Entonces le vas a decir al paciente, ¿sabes qué? ¿Te quieres morir de cáncer hepático o de una fuerte, pues no sé, cirrosis o en su defecto una gastritis? Entonces, ¿cómo tú percibes que tu complejo se está descomponiendo, que está actuando? Sí, bueno, por ejemplo, no, lo que se busca, las dosis que se dieron fueron dosis que ya estaban reportadas para causar algún efecto biológico y que no generaran algún daño, por eso ocupamos dos dosis. Una que demuestra que puede llegar a tener efectos y luego doblamos la dosis para ver si se puede llegar a presentar algún daño o qué efectos tenía. Entonces, en este caso, por eso creemos que aunque se lleguen a disociar las moléculas, no presentaría un daño tan grave. Y en el caso del ácido cítrico, es solamente un agente entrecursante, entonces la cantidad es mínima. De hecho, pues normalmente consumimos teofilina, consumimos óxido de zinc o zinc por sí solo y también ácido cítrico.
Por ejemplo, a veces se ocupa para hacer algunos tipos de bebidas energéticas o refrescos, entonces no habría problema a la hora de causar una intoxicación en esa parte, al menos que se sobrepase la dosis. Ahora, con lo que menciona de cómo pues la parte de la farmacocinética, era lo que mencionábamos, que tenemos que hacer más estudios de mecanismos de la liberación para ver el proceso que sigue el fármaco, para ver cómo se va descomponiendo, cuál es su absorción, distribución, hasta llegar a la parte de su metabolismo y la excreción. Muy bien. En este caso, como mi última pregunta, entonces, tenemos una dosis de 50, funciona, una dosis de 100, funciona mejor. Si sigo aumentando la dosis, ¿funcionará mejor? No, de hecho, ¿O afectará después? Ahí yo sé que tiene la parte toxicológica, pero si haces pruebas, por ejemplo, a una atrás, por favor, una atrás. Si haces pruebas de una atrás. Ahí, por ejemplo. O sea, si haces algunas otras pruebas, fosfatasas y demás, sí. y entonces si voy aumentando la dosis, voy a proteger más al paciente. No, porque se podría llegar a causar un daño o una intoxicación por eso mismo. De hecho, el hecho de que no hubo una dosis que fuera mejor que otra, de hecho, no está aquí marcado, pero podríamos decir que a lo mejor no presentan entre estas dos una diferencia estadística, y tampoco entre estas dos, lo cual nos sugiere que la administración de la dosis puede llegar a ser, bueno, el efecto preventivo puede llegar a ser independiente de las dosis que estamos utilizando. Entonces, en este caso, si nosotros tuviéramos que proponer o seleccionar una sola dosis, yo propondría que se ocupara la de menor dosis, porque con eso podríamos, de hecho, hasta disminuir los efectos secundarios que podría llegar a presentar el fármaco. Okay. El recubrimiento, lo mencionabas, tengo mi punto cuántico, recubro no solamente de una molécula de ácido acético, ¿verdad? Cítrico. De ácido cítrico, no solamente de una. No. Y teofilinas tampoco solamente es una, ¿verdad? No. Entonces eso igual influye en esos resultados. Sí. Un estimado de cuántas moléculas por cúmulo se tiene. No se tiene, pero podríamos intentar llegar a tener una aproximación de esas, a lo mejor mediante técnicas de caracterización. Por ejemplo, podemos ocupar un TGA para poder estudiar la descomposición que podría llegar a tener, en este caso, los compuestos orgánicos nada más de nanosistema, que sería el ácido cítrico y la teofilina. A partir de eso podríamos calcular la cantidad que hay de estos dos compuestos orgánicos y con eso intentar predecir la cantidad de moléculas que hay. Gracias, doctor. Gracias, doctor Cristian. Vamos a pasar con el tercer vocal, doctor José Alfredo Pescador Rojas, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Muy bien, Osvaldo, para preguntarte lo siguiente, en el orden de ideas de lo que te pregunta aquí el doctor Cristian, y viendo estos resultados, que nosotros estamos muy familiarizados con este tipo de análisis, ¿cómo se hace este conteo, estos conteos, estos resultados que nos presentas de los resultados en vivo? Mencionas al principio que se presenta en el hígado hepatocitos. ¿Es lo que cuentan ustedes? ¿Es lo que analizan o cómo se hace? Bueno, cada marcador se debe registrar, se registra de diferentes formas. Hay algunos que se registran en sangre, otros se dictaminan directamente en tejido, y es la forma en la que los podemos hacer. Cada uno tiene diferentes acciones. Por ejemplo, la catalasa tiene acciones de peroxidación, entonces ocupamos para las determinaciones algunos sustratos que nos pueden llegar a determinar esa actividad enzimática. Una vez que ya tenemos el tejido dañado, hacemos las disoluciones necesarias para después poderlos evaluar por espectroscopías. Muy bien. Como te comentaba el doctor, dentro de lo que tú estudiaste, la investigación que hiciste, ¿cómo se podría superar ese problema de la presencia de este nanosistema después de que ya tuvo su efecto, la actividad de lo que se busca, que es la protección de
del hígado y que no se convierta en un problema después de la presencia, porque en este caso, bueno, los individuos en los que hiciste los experimentos los sacrificas. Sí. Pero, por ejemplo, si quisiéramos que fuera un tratamiento para personas, ¿cómo procedería Bueno, pues para eso yo propondría que antes de llegar a las personas se hiciera un estudio, no solo para daño agudo, sino también para daño crónico, ya que aquí pues estamos dando una dosis, pero de una forma muy agresiva en un corto tiempo para causar el daño, y el daño crónico no es tan agresiva la administración que se tiene, pero sí de una manera más prolongada. Entonces ahí ya podríamos estudiar un poco más del tipo de expresión que se podría llegar a tener. Ahora también normalmente podríamos, si vemos que en el mecanismo de la farmacocinética que podría llegar a tener el fármaco antes de que sea metabolizado, está interaccionando con otros sistemas o con otra vía de señalización que nos están causando un daño, y sabemos que ya se metaboliza el fármaco en el hígado, lo que podríamos hacer es hacer un nanosistema ya de multicapas, en los cuales ya podríamos hacer un revestimiento, por ejemplo, de polietilenglicol, que es muy inerte en el cuerpo hasta que se pueda llegar a ser la parte de que llega al hígado. Okay. Eso me ayuda para la siguiente pregunta. Nos hablas de una dosis más prolongada, de hacer estos sistemas multicapas. ¿De qué manera superarías esta situación que se presenta en la síntesis, cuando tú utilizas el hidróxido de litio y el acetato de zinc? Es que nos presentas unos cúmulos, más o menos en DLS te da un valor de 375 nanómetros. Sí. Y tú calculas por esta de Min-Yang y Chen, que tienes nanopartículas de 1 nanómetro. ¿Cómo puedes superar ese problema, esa dificultad de que no se te aglomere, que nos desees muy rápido, ¿no? Pues sí es muy difícil. Precisamente podríamos agregar algún tensoactivo que pudiera evitar la aglomeración de las nanopartículas. Podríamos también causar un choque térmico porque sale de calentamiento, y podemos meterlo a un baño de hielo para detener el crecimiento y la formación. También lo mismo, podríamos ocupar polietilenglicol para hacer un encapsulado de estas y evitar que se aglomeren, y de todas formas, como son sistemas nanométricos, así sea en cuestión de segundos, va a haber una aglomeración muy grande. Entonces lo que se optaría es hacer baños ultrasónicos para intentar otra vez dispersar las nanopartículas. La aglomeración la puedes evitar cambiando tu método de síntesis. En este caso mencionabas en la tesis, cuando leíamos la tesis, mencionabas óxido de reducción, pero ahí encontrábamos también ¿nos puedes mencionar esa parte? Sí, en la tesis se mencionaba que se llevaba un proceso en donde el hidróxido de litio tenía una función de agente reductor, y el acetato de zinc funcionaba como una solución donante de iones de zinc 2+. En este caso, sí no es correcto, funciona más el hidróxido de litio como una base de Bronsted, ya que pues, es capaz de donar los iones hidroxilo. Por esta capacidad que tiene de donar los iones, si bien no hay un protón como tal que lo contiene ahí, esta sí tiene la capacidad de, al interaccionar, formar agua. De hecho, esa es una de las razones por la cual se debe de calentar, para, entre comillas, intentar deshidratar la molécula y buscar la estabilidad que puede llegar a tener el óxido de zinc. Muy bien. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, profesor José Alfredo. Vamos a pasar a la siguiente miembro suplente, doctor Víctor Manuel Muñoz Pérez. Segundo suplente, doctor Arturo Hernández Hernández. Muchas gracias. Muy bien, Osvaldo. Bueno, fue muy interesante leer tu tesis. En este sentido, pues ahora sí que yo puedo decir que me pusiste a estudiar, porque son temas que realmente yo desconozco, no manejo. Quiero hacer algunas preguntas que van en el contexto científico, pero antes te quería externar algunas preguntas respecto a cosas que solamente tú y tus asesores lo saben, ¿no? ¿Por qué? Porque nos presentas una serie de resultados que en muchos casos van desde la síntesis hasta realizar cálculos, operaciones o procedimientos
de análisis en vivo. Y por ejemplo, en experimentos, pues bien lo sé que el experimento nunca sale la primera. ¿Sí? No sé cuántos experimentos realizaste hasta lograr llegar a obtener nanopartículas que fueran funcionales para el propósito que tienes. En este sentido, ¿a qué voy con la pregunta? Tu tesis se integra de diversas habilidades, que entre ellas algunas sí se te otorgaron en tu formación académica, en otros casos, si bien tú llevaste algunas asignaturas que tienen que ver con la medicina, con un experto, con biosensores, en este sentido pues no era tu fuerte. Primero te quería preguntar, ¿cuál fue la parte más retante para ti al abordar este problema? Pues el que no sabía por dónde empezar, no sabía cómo encontrar la información necesaria, porque pues si bien ya estaría llegando, por ejemplo en el caso de bioquímica, a cosas que a lo mejor y no abordamos a lo largo de la carrera, y no podía empezar desde lo básico. Entonces lo más difícil fue tener que empezar en a lo mejor cosas un poco más avanzadas para empezar a entender, y ya después de eso lo básico se hizo mucho más fácil. Pero pues todo eso también lo puede ser gracias a mis asesores que son expertos en esa área y me estuvieron asesorando constantemente con videollamadas, con las preguntas que tenía. Eso fue pues, sí, de lo más difícil. Y también a la hora de hacer la interpretación de las gráficas, también pues me costó trabajo por lo mismo de que es el área de química y de farmacia. Para esa parte pues sí tuve que aprender muchos términos que desconocía, pero también en la parte de síntesis y de hacer las determinaciones también fue mucho trabajo, porque de hecho para la síntesis de las nanopartículas, antes de mandarlas a caracterización, como pues eso implicaba un gasto, quería cerciorarme de alguna otra forma que sí se obtuviera. Entonces por eso se hizo la emisión espontánea de luz. Si emitían, pues bueno, entonces procedía la funcionalización. Yo creo que, sin exagerar, yo creo que realicé alrededor de unos 70 experimentos en total, en donde pues la mayoría no se tenía esa emisión espontánea hasta que se tuvieron que ir variando parámetros. De hecho, nos basábamos en algunos artículos ya publicados por el método de precipitación ocupando este tipo de agentes, y ocupaban mucho, eso fue también unas cosas que no mencioné, ocupaban normalmente el hidróxido de sodio para hacer la reacción, y pues después de como unas 20 veces y variar varios parámetros y no salía, opté por cambiarlo a hidróxido de litio. Se lo comenté a mis asesores, estuvieron de acuerdo, y el hidróxido de litio, al ser el litio pues un átomo más pequeño, puede hacer que tenga una mayor interacción y una mayor energía cinética. A lo mejor eso también contribuye en la formación de las nanopartículas, y pues es muy pesado también hacer el análisis de los marcadores bioquímicos, porque a veces pues si lo hablamos por jornadas podrían llegar a ser hasta más de 15 horas a veces, llegar a las 7 de la mañana al laboratorio y tener que salir a las 12, 1 de la mañana, y así durante 2 o 3 días seguidos hasta que se terminen todas las determinaciones. Bueno, en este sentido, una pregunta ya más concreta, porque dice 70 experimentos, pero a lo mejor no vislumbro el tiempo que llevó. ¿Cuánto tiempo de laboratorio te llevó llegar al éxito de obtener estas nanopartículas? Pues yo creo que fue alrededor de unos de 5 a 6 meses que se estaba trabajando. De hecho, para poder agilizar los procesos tenía que venir a la universidad cuando ya no había alumnos y no había casi clases, para que me pudieran proporcionar 3 parrillas y llevar 3 experimentos al mismo tiempo, porque tenía que regresar al siguiente día. Y había veces en las que si no me daba tiempo, porque ya me cerraban, pues ya no sirvió de nada lo que hice ese día, porque ya había aglomeración de las partículas al siguiente día. Gracias. Digo, esto me abre los ojos y me gustaría que se destaque al público, porque a veces suena muy sencillo que vemos aquí una gráfica, pero pues esa gráfica llevó muchas horas llegar a ese resultado, ¿no? Y bueno, en este sentido, ya abordando un poco más a profundidad, te quería preguntar, pues al inicio de tu presentación nos hablas de diversas propiedades electrónicas, caracterizaciones y cálculos donde tú llegas incluso a la conclusión de que tienes confinamiento cuántico. En este sentido, ese tamaño tú lo buscabas por alguna razón en
particular, porque digo, al final nos dices que hay aglomeraciones, hay otro tipo de problemas. Incluso llegas a mencionar un número mágico. Aquí la pregunta es, ¿tú buscabas obtener ese número mágico y cuál sería la relevancia de obtener o no obtener ese número mágico para la aplicación que nos estás presentando? Sí, pues nosotros al principio no buscábamos obtener ese número mágico en las condiciones de la síntesis, fue una coincidencia. Lo que nosotros buscábamos era obtener el tamaño de partícula más chico donde pudiera emitir. Para esto fue cuando empecé a estudiar acerca del confinamiento cuántico, y para que pudiera emitir pues debería ser menor de un cierto tamaño, de hecho menor que el radio de excitón de Bohr. Entonces, hasta que yo pudiera cerciorarme que emitía, es cuando, como comento, se llevó a las técnicas de caracterización, porque pues, si no emitía, yo no podía saber si mis nanopartículas iban a ser de 5 nanómetros o de 40 nanómetros. Entonces, por eso se hizo hasta llegar a ese tamaño. Pero los beneficios que tengan que sea de ese tamaño es que tiene una mayor área superficial. Y al tener una mayor área superficial va a ser más fácil que pueda reaccionar con el ácido cítrico, debido a que, como ya también vimos en los resultados teóricos, por sí solo la molécula de óxido de zinc es apolar. Entonces es muy difícil que sepa por dónde interaccionar, si bien en los cúmulos normalmente en bulto o en materiales un poco más grandes que ya no sean 0D, pero que sean nanopartículas simples de óxido de zinc, el enlace que normalmente predomina es un enlace iónico. Aquí, debido al momento dipolar casi de cero, podríamos decir que hasta el tipo de enlace podría llegar a ser hasta covalente. Entonces, eso pues, nos beneficia en que tenemos una estructura más fuerte para nuestra base del fármaco, que no se va a disociar tan fácilmente. Gracias. Última pregunta, así muy concisa. ¿Existía algún antecedente de utilizar nanotecnología para este tipo de tratamientos? Sí hay antecedentes de donde ocupan nanotecnología para tratar daño hepático, como lo que mencionaba, de hecho en las referencias de donde cito a Hassan en 2017, él ocupó nanopartículas de óxido de zinc para tratar, para evidenciar los efectos que tienen ante el hepatocarcinoma. Es un ejemplo, pero en general sí se han intentado ocupar nanosistemas para nuevos tratamientos. El primer fármaco con nanotecnología, la doxorubicina, es la que está siendo muy estudiada para intentar funcionalizar fármacos con ella para tener efectos en diferentes órganos, en general para cáncer. Nada más que lo que hacen allí es, al momento de funcionalizarlo, intentar que interaccione con ciertas moléculas que puedan llegar a tener alguna afinidad o que puedan interaccionar mediante algún receptor en específico del cuerpo o mediante condiciones de pH o de temperatura, para que ahí pueda llegar a tener su acción. Eso es lo que se está buscando. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Hernández. Pasamos con el secretario, el doctor Alberto Navarrete. Gracias, doctor. Muy bien, Osvaldo. A mí me llamó mucho la atención tu tesis en el sentido de que empiezas con la parte teórica y de ahí te vas hacia la parte experimental, no nada más experimental in vitro, sino en modelos animales. Entonces me gustó mucho cómo subías en esta escala, en esta pirámide de los niveles de evidencia. Y de hecho hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte un poco más acerca de esto. Y es que justamente, o sea, te vas al modelo in vivo, que pues sabemos que los seres vivos somos hipercomplejos, tenemos muchas más propiedades de las que puedes observar en un experimento in vitro y todavía más aún de las que se pueden observar en un ensayo in silico, ¿no? Y justamente dentro de todo un modelo in vivo te vas justamente al hígado, que es, yo creo que el órgano más, o uno de los órganos más complejos del cuerpo, ¿no? Entonces me gustaría que me platicaras un poquito acerca del
conocimiento básico que tienes acerca de las funciones del hígado. ¿Para qué sirve el hígado? ¿Qué hace? Bueno, pues el hígado se encarga de tener funciones para poder metabolizar algunas proteínas, grasas y, como ya lo mencionaba, algunos agentes externos. Dentro de este proceso, pues también intenté aprender un poco de la composición del sinusoide hepático, que pues el sinusoide hepático es por las cavidades, son cavidades pequeñas por donde pasa la sangre. Dentro de este sinusoide hepático podemos encontrar células endoteliales, las células de Kupffer, células de hito o estelares, células PIT o las natural killer y los hepatocitos, que por ejemplo los hepatocitos, como ya mencioné, son una de las principales funciones es la desintoxicación de los compuestos externos. Las células de Kupffer normalmente se encargan de desechar las células viejas que existen. Las células de hito o estelares, su función es acumular vitamina A, y las natural killer o las células PIT, su función es intentar aniquilar a las células cancerígenas o a las células infectadas por algún tipo de virus. Esto es lo que más o menos tenía, y pues también saber un poco acerca de las funciones que puede llegar a tener, por qué se causa la colestasis, por la obstrucción de las vías biliares, que se pueden dañar los colangiocitos, que son las células que recubren este tipo de vías biliares, y pues ese tipo de alteraciones puede llegar con los primeros casos a causar ictericia y pues ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Entonces, como relatas muy bien, el hígado es experto en funciones metabólicas, dentro de lo cual está el metabolismo fenobiótico, ¿no? Que sería de pues, todas las sustancias externas que ingresan al cuerpo, ¿no? Entonces, pues es buenísimo detoxificarlo. Ahora, la toxicidad puede ocurrir en cualquier lugar del cuerpo, por decir riñones, corazón, ojos, lo que sea. ¿Cuál fue tu razonamiento al elegir al hígado como un modelo para estudiar justamente un sistema o una sustancia que pudiese ayudar a detoxificar? Ok, se eligió el hígado porque, más que nada por tiempos y costos también, pero porque ya se ha reportado que el óxido de zinc y las metilxantinas tienden a ser metabolizadas en el hígado. Entonces, de alguna u otra forma, sabíamos que sí iba a llegar ahí, a diferencia de si, por ejemplo, elegíamos el corazón para hacer el análisis, desconocíamos un poco la forma en la que se podría hacer. De hecho, la administración que se realizó fue intragástrica, y nosotros, pues, esperando que se haga, a que exista la metabolización del fármaco en el hígado. Y se realizó esto porque ya también tenemos antecedentes donde reportan que sí se metabolizan ahí las metilxantinas y el óxido de zinc. Entonces, esta también fue una de las razones por las cuales ocupamos esto, y también porque si queremos que el nanosistema después en algún futuro evaluarlo como algún agente que pueda ayudar para funciones cardíacas o respiratorias, debemos de saber qué tanto daña el hígado, ya que ahí es donde se estaría metabolizando todo el fármaco. Okay. De hecho, ahí entra algo de lo que te mencionaba, de que pues es un sistema hipercomplejo, un ser vivo, y siempre que se absorbe algo por vía gástrica o en que se administra algo por vía gástrica, se va a absorber por el intestino y luego va a la vía portal hepática, ¿no? Ahí es donde se avienta primero que nada. Entonces siempre va a rebotar en el hígado primero, lo que sea que te tomes por vía oral, ¿no? Entonces sí, podría ser más viable pensar primero en el hígado y luego en todo lo demás, ¿no? Ahora, con base en esto, bueno, tomaste claramente un modelo de hepatotoxicidad con una sustancia que sabemos que es hepatotóxica, ¿no? Y pues realmente no se ocupa para otra cuestión más que modelos experimentales. Pero, ¿crees tú que, o más bien, qué fármacos crees tú que sí se usan y que
que se sabe o que tú sepas que son hepatotóxicos. ¿Y qué crees, o más bien dentro de estos, cuáles crees que se le debería de dar prioridad para expandir el conocimiento que generas con este modelo? O sea, ¿qué dirías? Bueno, lo voy a aplicar a ver si puede detoxificar tal fármaco. Ok, pues los anticonceptivos orales causan también un alto grado de daño hepático, al igual que los AINES, paracetamol, ibuprofeno, todos causan un importante daño hepático. Entonces, a lo mejor también, tomando en cuenta que los AINES son de los medicamentos más consumidos a nivel mundial, se podría intentar buscar una dosificación en esa parte. No pierdas de vista los fármacos para quimioterapia contra cáncer. Esos son pesadísimos en el hígado. Ahora, una última. Mencionas en tu introducción que las nanopartículas de óxido de zinc tienen propiedades angiogénicas. Y esto, bueno, pues en general es bueno, ¿no? Porque se trata de generar nuevos vasos sanguíneos para que se perfundan mejor los tejidos. Sin embargo, en casos de hepatotoxicidad, tal vez eso pudiese resultar en cáncer. ¿Tú cómo crees que podrías investigar si esto ocurre o no ocurre? Pues haciendo un modelo crónico para ver cómo se desarrolla el cáncer, y solamente en vez de enfocarnos antes de llegar al nanosistema únicamente en el óxido de zinc, para vislumbrar si llega a tener este tipo de efectos que pueden ser procancerígenos. Y si es el caso, pues entonces intentar variar un poco la dosis. Y eso es lo que se intentaría. Y al tener pues estos efectos de angiogénesis, están un poco más relacionados a cuando se tratan terapias como diabetes, que se necesita una mejor vasculatura, por ejemplo, para la irrigación sanguínea en pies, y pues evitar las úlceras que se vayan generando, evitarlas. Sí, también promueve la generación de esos vasos en células cancerígenas. Entonces, pues yo creo que eso es lo que yo sugeriría, hacer la prueba con el óxido de zinc primero por sí solo, para evaluar qué efecto tienen ante las células cancerígenas. Y si se va a hacer ante células cancerígenas, pues yo pienso que entonces no sería tan recomendado hacerlo directamente en un modelo in vivo. Se podría hacer en un modelo in vitro, debido a que en un modelo in vitro pues es más probable que ahí sí se prolifere una célula cancerígena, en el caso que estamos evaluando, a un hepatocito, que es más difícil que se genere en un ambiente externo. Ok, perfecto. Y perdón, una última, yo me acordé. Tus conclusiones, mencionas que este tratamiento podría utilizarse para tratar como tal los casos de enfermedad hepática por toxicidad, ¿no? Sin embargo, en tu modelo me parece recordar que administras primero las nanopartículas y después causas el daño. Sí. ¿No sería más bien eso un tratamiento preventivo o profiláctico? Sí, es un tratamiento preventivo, es hepatoprotector. Si no vamos con los resultados que obtuvimos, no vamos a hacer que se quite el daño que se busca, vamos a intentar tener un efecto protector, es para antes del daño. Perfecto. Y entonces, ¿cómo vislumbras con base en esto que se pudiese utilizar este avance que generaste ya en clínica? Así de, Okay. ¿primero haría qué? Por ejemplo, si ya estamos en estudios clínicos, primero yo sugeriría tener un análisis de las personas para saber las condiciones en las que se encuentra actualmente su hígado. Si ya están en un daño crónico muy grave, lo más recomendable yo creo que sería no administrar el fármaco, necesitarían algún proceso más fuerte, ya que este solamente es preventivo. Pero si están en una etapa de hígado graso, o incluso estaría todavía a punto de llegar a la esteatofagritis, ahí sí sería muy conveniente intentar administrar el fármaco para evitar la progresión de la insuficiencia hepática. Perfecto. Pues sí, sería como en pacientes
crónicos, degenerativos, pues, que van a tomar un fármaco que se sabe que es hepatotóxico, ¿no? O sea, dárselo como, pues, la manera de proteger al hígado de esta función. Bueno, por mi parte es todo y le cedo la palabra Muchas gracias. al presidente. Muchas gracias. Bueno, Rayo. En una diapositiva presentas el hígado, pones fibrosis severa. ¿Cuál es la diferencia entre fibrosis y fibrosis severa? Lo que tengo entendido es cuando existe la fibrosis es que apenas se comienza a presentar el tejido cicatrizal en el hígado. Todavía no se encuentra cicatrizado al 100 y cuando existe una fibrosis severa, este tejido ya es excesivo. Pero haciendo una diferencia en que cuando el tejido cicatrizal es poco, es fibrosis, y fibrosis severa sería similar a las condiciones que se presentan en la cirrosis, con la diferencia que aquí no tenemos todavía quistes o tumores. Yo creo que ahí, bueno, habría que revisar eso igual, fibrosis severa como que no. Cuando terminaste lo computacional y todo lo teórico, dijiste eureka, dijiste así, y dijiste vamos a lo que sigue. Dijiste, porque si no me hubiera salido, repíteme lo que si no te hubiera salido. Sí, porque si los resultados teóricos no hubieran sido viables y las reacciones hubieran sido, hubiéramos tenido resultados no favorables, pues a lo mejor no hubiera sido posible continuar, más que nada para intentar reducir gastos. Hablando del proceso de la tesis, que estamos trabajando con insumos de aquí de la universidad o incluso de mis asesores. Entonces dijiste, eureka, porque si no, gastos. Sí. Pues no, lo más importante era lo ético, ibas a utilizar ratas. ¿Sí? O sea, yo puedo gastar lo que sea, ¿sí? Pero no utilizar ratas sin un fin, sin algo atrás de. ¿Sí? O sea, está bien como dijiste, está bien, se entiende. Pero, pues puedes gastar lo que sea, pero no puedes. ¿Cuántas ratas usaste? 58 ratas en el balde, no. El doctor Héctor nos corre, nos ahorca. ¿Sí? Entonces, siempre lo ético, ¿sí? Siempre maneja lo ético. Ok, tuviste controles que te dieron, como dijo el doctor Lalo, ruido, ¿sí? No me gustó cómo lo contesté. Bueno, sí, es que contestaron como cuando mandas a la revista el artículo y dices, ¿ahora cómo justifico esto? No, a ver, ¿qué está pasando? O sea, realmente, ¿qué ocurre? O sea, porque una cosa es, pues al mi vecino le pasó, pues también a mí, entonces, pues está bien, ¿no? No. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí me doy a explicar? Sí. Ahí no tengo un conocimiento muy grande todavía, pero de lo que logré entender, de lo que explican las referencias, es que, por ejemplo, lo que normalmente, Son como en 2 resultados, creo, ¿no? Sí. Donde te sale el control. por ejemplo, aquí, en el de fosfatasa alcalina y alaninotransferasa, lo que yo había entendido es que se ocupa, la determinación de fosfatasa alcalina se ocupa como cofactor cloruro de magnesio. Entonces el cloruro de magnesio, al ser un metal divalente, al igual que el zinc, estaría causando que exista una mayor actividad enzimática. Del mismo modo, el zinc tiene la capacidad de activar la vía de señalización. No, pero esa es la explicación que te das, me estás justificando otra vez. ¿Sí? Vamos a suponer que tú me vas, yo soy multimillonario y te voy a comprar tu proyecto, ¿para qué? Para llevarlo a la clínica. Oye, pero no me gusta eso, no me lo justifiques. ¿Se puede hacer algo más? ¿O de veras no me serviría como un indicador? ¿Tú cómo me lo venderías? O sea, o ya lo acepto, bueno, pues como las reacciones adversas, todos los medicamentos tienen reacciones adversas, ¿no? Nos aguantamos. Me va a curar, pero pues a lo mejor me da náusea. ¿Tú qué opinas? Ok, pues para demostrar que no causa un daño en sí, el grupo control lo podemos comparar con otros indicadores.
En otros indicadores vemos que aquí la actividad alta que presenta, la actividad enzimática, no la presenta también aquí. Entonces, eso puede ser un indicador de que no está causando un daño como tal. Lo mismo aquí, no se eleva la concentración de bilirrubinas. Entonces, ese podría ser una explicación del por qué no está causando un daño. Pudiéramos elegir otros indicadores, Sí. pudiéramos otros modelos tal vez, y ya teniendo más peso, ahora sí, bueno, pues, ¿o crees que fue un error metodológico o no? No considero que sea un error metodológico, porque coincide en lo que comentaba, que de hecho se eleva justo en fosfatasa alcalina y también a la aminotransferasa, que de hecho son las únicas dos determinaciones que ocupan cloruro de magnesio como cofactor. Entonces, no considero que sea un error metodológico, y más si hacemos la comparación con los otros indicadores. Ok. Me preguntaba el doctor que los fármacos, y dijiste anticonceptivos, dijiste paracetamol. ¿Qué es lo que más nos intoxica a nuestro hígado, al humano? Pues. O sea, ya te dices también para los anticonceptivos, no todo el mundo tomamos anticonceptivos. No todo el mundo toma paracetamol. Pero ¿qué de veras toma mucho el humano? El consumo de grasas y el alcohol. El alcohol. El alcohol. Sí. O sea, estaría bien probarlo, el siguiente paso. ¿Te gustaría probarlo en un modelo de daño hepático por alcohol? ¿Se puede? Pues sí se podría, pero el daño hepático que estamos hablando me parece que es muy similar al daño que ya se tendría por alcohol. Y de hecho ya está reportado y es más efectivo causar ese daño ocupando el tetracloruro de carbono que ocupando alcohol. Y como simula el daño de una manera muy similar, creo que no sería tan conveniente hacerlo directo con alcohol. Es más crónico, ¿no? El del Sí. alcohol. Perfecto. Bueno, por mi parte ya sería todo. Pasamos a una segunda réplica. Si alguien de los presentes quiere hacer una pregunta extra, muy cortita. No, gracias. Yo nada más mencionar que algo que creo que mencionamos, lo platicamos todavía en la madrugada, la de hoy y la de ayer, justamente, al momento en el que tú ves los efectos de los grupos retos, ¿no? Y ves que se comparan, son similares en realidad, en general, en promedio, digámoslo así, todos. ¿Qué ventaja te estaría dando el tener el mismo sistema? Así yo tengo al final de cuentas resultados parecidos en todos los marcadores, y hay muchos más, hay cosas que están dando las tensiones en las histopatología que se tiene que determinar para el artículo. Vamos a determinar unos otros marcadores ya moleculares y demás para después, ¿no? Para completar, pero que estás viendo que lo estás dando por separado, de teofilina, el OCC, y las dos dosis son similares. ¿Qué ventaja tienes entonces al dar un sistema completo? Que en algunos marcadores el óxido de zinc sí tiene algún efecto preventivo, pero en otros no. Y en la teofilina de la misma manera, hay algunos marcadores en los que sí tiene un efecto preventivo y en otros no. Entonces, la intención de poder darlos juntos es tener ese efecto sinérgico, de que intentar que en todos los marcadores, en este caso, tengamos ese efecto preventivo, y entonces así poder decir que tiene una mejor eficiencia en conjunto que por separado. Claro, al final de cuentas estás combinando ya los dos mundos en uno solo. Sí. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, les vamos a pedir a sustentante y a los demás asistentes que nos permitan, ¿sí? Para deliberar, ¿sí? Nos permitan, si salen tantito, por favor.